pasado, de Menzies, ayer y hoy. Está paralizado el país como consecuencia de unas asambleas que están efectuando los gremios del transporte, que empezaron a las 4 de la mañana y que terminarán a las 7, y que seguramente van a normalizar su servicio cuando terminen estas asambleas, que es una manera elegante de evitar la conciliación obligatoria, porque un paro puede ser levantado por una conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, mientras que una asamblea se debe permitir porque es un derecho constitucional de los trabajadores. Entonces, con esta modalidad, se hace un paro de 4 a 7, pero presentado como un llamado de asamblea. No funcionan los vuelos, o sea, no hay movimiento aéreo, no hay movimiento marítimo, no hay movimiento de tierra, y está absolutamente paralizada la actividad porque los gremios de la Confederación de Trabajadores de Transporte están planteando la necesidad de que la promesa que había hecho en la campaña electoral el presidente acerca del impuesto a las ganancias y los trabajadores, justamente lo elimine, porque los distintos aumentos de salario ha hecho que mayor cantidad de trabajadores del transporte estén pagando impuestos a las ganancias. Y en una democracia fraudulenta como la que vive la Argentina, recién hoy la máxima autoridad legislativa del país va a recibir el llamado a sesiones extraordinarias. Recién hoy la Corte Suprema, que es el otro poder de la República, va a decidir si los jueces deben o no pagar impuestos. Es decir, en la medida en que la Corte Suprema determine que los jueces tienen que pagar impuestos, van a ser a partir de ahora, o sea, los jueces que nombraron ahora. Como la medida nunca es retroactiva, una enorme cantidad de jueces y servidores del Poder Judicial de la Nación no pagan, no tributan y por lo tanto no son iguales ante la ley. Y entonces ya la Constitución nos está engañando cuando dice que todos somos iguales ante la ley. No somos todos iguales, los jueces no pagan impuestos. Y por lo tanto, al no ser todos iguales, ya es fraudulenta la Constitución en lo que le dice al pueblo, o los poderes al ejercer la representatividad de la Constitución en los beneficios y en las cuestiones que hacen a la igualdad de condiciones. No es cierto que todos somos iguales. Los jueces no pagan impuestos en la República Argentina. Mientras los trabajadores tienen que paralizar el transporte y por consecuencia de eso se perjudica absolutamente todo el mundo del trabajo, que pierde puntaje, que pierden la presencia, que pierden puntualidad y todos esos premios que suelen dar los empresarios, mientras eso es consecuencia de una política de mentira del presidente de la Nación, que dijo una cosa en la campaña y que hizo otra como presidente, los jueces, que tienen su propia regulación, por más que dictamine hoy la Corte Suprema que tienen que pagar, nunca es retroactivo. Es decir, que la mayoría de los que están trabajando se van a jubilar sin ninguna necesidad de ninguna variación y de no haber pagado nunca impuestos. Dicho esto, y vuelto a la realidad de todos los días, la gobernadora de Buenos Aires llama, ya cuando se le está terminando el año, a una nueva oportunidad para negociar paritarias con los docentes. Esto va a pasar el miércoles, pero más allá de este llamado, cada día hay mayor diferencia en la interna de Cambiemos. El hecho de que Martín Ocampo, tal cual pidiera este programa, además este periodista que lo escribiera públicamente, que lo tenían que sacar, echar o que renunciara, no importan las condiciones que se fue, pero ya se fue, dejó el lugar para que asuma Santilli. ¿Por qué Rodríguez Larreta lo pone como responsable a Santilli de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, justamente ahora con la cumbre del G20? Porque no quiere que él sea la única cabeza que corre riesgo, porque Marcos Peña ayer le tiró munición gruesa diciendo la responsabilidad de lo que pasó es de la ciudad, como diciendo el gobierno nacional no tiene nada que ver, cuando en realidad sí tiene que ver, porque Patricia Bullrich mandó prefectura y gendarmería, más allá de que la coordinación era del gobierno de la ciudad, y fue justamente en el lugar de prefectura donde quedó la zona liberada por la policía de la ciudad. Repito, no hubo errores, hubo zona liberada, y a partir de allí se produjo todo este escándalo internacional que envuelve al fútbol, pero que envuelve concretamente a la sociedad argentina. Entonces, aquí se manifiesta cada vez más la brecha entre la gobernadora de Buenos Aires, el jefe del gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Cada día, por más que ayer Santilli salió a decir que no es cierto que estén enfrentados, cada día se nota más el enfrentamiento que existe. Pero hay un detalle no menor. Cada vez que la geocracia y
sus socios de la coalición cívica y la Unión Cívica Radical tienen que buscar gente para seguridad, la buscan en gente con pasado peronista. Es increíble, ¿no? Ritondo en la provincia, ahora Santilli en la ciudad y Patricia Bullrich en la nación. Todos alguna vez cantaron la marchita y todos alguna vez se dijeron peronistas, más allá de lo que después hicieron. Vale la pena tener presente por qué pasan estas cosas. ¿Por qué el único radical que estaba al cargo de la ciudad fracasó rotundamente? ¿O por qué cuando llegan los momentos de este tipo de situaciones no se busca un profesional? Un militar, un policía, un gendarme, un prefecto. ¿Por qué no se busca una persona de ese tipo? Porque la orden política la tiene que dar un civil. Y estamos de acuerdo. La orden política la tiene que dar un civil. Hipólito Yrigoyen fue comisario en la época en que los civiles mandaban en las comisarías. Pero más allá de esto, y más allá de estas cuestiones que los civiles deben dar las órdenes, tiene que tener al lado una persona que conozca. Pero cuando se arma toda una plantilla de gente que no tiene la menor idea de la seguridad, entonces la cosa es llamativa y notable. Ahora, que recurran a los que cantan la marchita cuando necesitan seguridad, es por lo menos llamativo, como para que lo piensen los radicales, la coalición cívica y el PRO, que no se animan ellos a hacerse cargo de una cosa tan simple como la seguridad de la sociedad. Digo, para que lo piensen. Y por el otro lado, aparecen otras cosas que son puntualmente imprescindibles. Mientras ahora le van a dar un bono de 1.500 pesos por hijo, cuando en la provincia, ayer decíamos, anunciaron que le van a dar un bono a los jubilados provinciales, y en la nación hay absolutamente un silencio total, lo único que va a hacer es un 7% de aumento a los jubilados. Yo le quiero recordar que este gobierno aumentó un 65% el endeudamiento y los intereses que se pagan a diario. El país regala un hospital público entero por día. Pagamos más de 1.100 millones de pesos diarios de intereses. Es decir, cuando termina este programa, podríamos haber construido con los intereses que regala el gobierno de Cambiemos un nuevo hospital totalmente equipado. Y como no tenemos conciencia de estas cosas, entonces después dicen que le cortan a la iglesia 170 millones de pesos anuales. Y ahora hacen un escándalo bárbaro porque si otra vez Estados Unidos nos vuelve a comprar carne, 180 millones de dólares anuales. Aquí se regalan 1.100 millones de pesos por día de intereses. Entonces, como los números van y vienen y como la sociedad termina aturdida, no les pueden explicar lo que ellos han hecho mal, pero todo, absolutamente todo lo cambiaron cuando prometieron una cosa e hicieron otra. Del mejor gabinete de los últimos 50 años ya no quedan ni vestigios. De lo increíble del gran desarrollo de la seguridad, se tiene que ir corriendo el responsable de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Le cambiaron la ropa a la Policía Federal, la vistieron con otro color y dijeron, ahora sí, ahora la ciudad va a manejar la seguridad. Bueno, esa seguridad que maneja la ciudad, esa seguridad que ahora supuestamente es superior, no puede controlar a los barras de All Boys, no puede resolver el problema del paso de un micro, y entonces hoy, ya a esta altura, los servicios de inteligencia extranjeros que están en la Argentina como cobertura de los presidentes y funcionarios que van a llegar a la Argentina en estas horas, ya están muy preocupados con los 3 anillos de seguridad. O sea, el anillo más cercano a las autoridades siempre lo hace la fuerza de inteligencia del que está custodiando. El segundo anillo también. Y el tercer anillo, es decir, el tercero y segundo anillo son, para ir en tiempo decreciente, el primer anillo es los primeros obstáculos que tiene la sociedad. El segundo y el tercero son los más cercanos a las autoridades. Bueno, el segundo y tercero lo controlan las fuerzas extranjeras. Ahora están estudiando que también el tercer anillo esté controlado por fuerzas extranjeras, o por lo menos que estén supervisando lo que hacen los argentinos. Porque 22.000 argentinos que Patricia Bullrich dijo van a dar la garantía y la seguridad, no terminan de convencer a ninguno de los miembros de la inteligencia extranjera y ya están con esto que le estamos comentando. Es decir, viendo si es factible o no el hecho de que aparezca en el primer anillo también la gente extranjera, o por lo menos ayudando o estando cerca de la seguridad argentina. Un verdadero papelón en vísperas del Grupo de los 20, donde la Argentina va a ser sede
con un tremendo costo, que sería bueno que alguna vez lo informaran, cuánto nos costó cuando se vayan todos, que hayan venido, y además con una situación puntual muy interesante. Trump va a estar un ratito en la Casa Rosada, va a entrar, va a firmar un acuerdo con Macri por 20.000 millones de dólares de inversión en energía, o sea, es una cosa voluntaria, va a estar un rato nada más, y esa va a ser toda la entrevista de Trump con Macri. También va a pasar algo parecido con Angela Merkel, que ya anunció en Alemania que no se va a presentar para renovar su lugar en el mundo de la política, o sea, Angela Merkel se está virtualmente retirando. También va a haber un acuerdo muy peligroso con los ingleses que entregan, entre otras cosas, la negociación de la parte offshore, es decir, la explotación en el agua del gas y el petróleo, sin contar que la pesca ya la están usando y la están entregando. Y todo eso con Theresa May, que también tiene sus días contados por las propias crisis de Gran Bretaña, aunque ella aparentemente la habría superado. Es decir, de los que vienen, pónganle el ojo a Macron, porque Macron ha sido el elegido de Rothschild y compañía para reemplazar a Angela Merkel en la película internacional. Esto que le anticipamos, usted lo va a ver el próximo año, cuando al francés le den mucho más aire del que hoy tiene. De Macri a Macron hay una pequeña diferencia, ¿no? No solamente en la pronunciación, no solamente en el apellido, sino del rol que le han dado, a pesar de que Macri firma con los ojos cerrados su compromiso con el eje Londres, Washington y Tel Aviv.